Bienvenidos a Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Meds, donde conversaremos con destacados especialistas sobre temas de interés, de contingencia y que serán de gran ayuda para el cuidado de tu salud y la de tu familia. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Meds. Los saluda Nelson González y en la ocasión tenemos a dos grandes profesionales de nuestra institución para conversar de temas importantes, de varices y de trombosis. Nos acompaña el doctor Marcelo Meje, cirujano vascular periférico. Bienvenido, doctor. Gracias, Nelson. Y el doctor Juan Alberto Aldana, también cirujano vascular, ambos de la unidad de cirugía vascular de Clínica Meds. Gracias, Nelson. Entremos de lleno en el tema, porque es un tema muy recurrente. Asumo que más quizás la población femenina, más que masculina, ahí me lo van a aclarar, el tema de las varices. ¿Qué son las varices y por qué se producen? Nelson, mira, las varices son dilataciones venosas permanentes, principalmente de las extremidades inferiores. Como tú decías, es mucho más prevalente en el sexo femenino. ¿Y por qué se producen? Principalmente porque hay un daño a nivel de la pared venosa. Generalmente hay un factor genético importante, a los cuales uno le va asociando algunos otros factores, con el embarazo, la obesidad, el trabajo que sea mucho estar de pie, que aumentan el riesgo de desarrollarlo. Pero yo te diría, y lo que uno ve en la práctica, es que siempre hay un componente genético importante. Algunos factores que ya algo nombraba. Algo a agregar, el tema, ¿verdad?, de la obesidad, el tema sedentarismo, el consumo de tabaco. ¿Hay otros factores que influyen también en las varices? Bueno, también las terapias de reemplazo hormonal también favorecen a las mujeres de una edad un poco más avanzada la aparición de varices. Es muy frecuente que la gente pregunte si las varices son frecuentes en hombres, porque habitualmente, como dice Nelson al comienzo, las mujeres son las que la presentan con mayor recurrencia, mayor frecuencia. Y que tienen más a la vista, cuando están con falda, claro, les incomoda, en cambio muchas veces quizás el hombre se habitualmente lo va los hombres ocultando. se dejan estar mucho tiempo, llegan con las varices en estado un poco más avanzado, y como decía el doctor Meje hace un rato, la carga genética es importante, sobre todo en hombres, ¿verdad?, que es el factor de riesgo más importante para presentar varices y con ello sus complicaciones futuras. ¿Un rango de edad puede dar la gente muy joven en mujeres? Mujeres es variable, ¿ya? Desde edades muy jóvenes hasta edades más avanzadas es variable. ¿Qué complicaciones podrían surgir, doctor, si las varices no se tratan a tiempo? Bueno, Nelson, mira, las complicaciones que uno ve en la práctica pueden ir desde los pacientes que se produce una alteración de la coloración de la piel, pueden ver las piernas negras o muy pigmentadas, hasta los pacientes que pueden tener sangrado por varicorragia, o sea, un sangrado a través de estas varices. Y lo otro que uno ve también con cierta frecuencia es la presencia de úlceras venosas, que es esta solución de continuidad de la piel, muy dolorosa, que se demora mucho tiempo en cicatrizar y es como la etapa final de la patología varicosa. Y lo otro que siempre comenta la gente es la presencia de trombosis. La presencia de varices aumenta la incidencia de trombosis venosa, que pueden ser tanto superficiales como profundas. Ya vamos a entrar en detalle el tema del trombo, porque es bueno tener esa relación que muchas veces las personas pueden hacerla y que ustedes de alguna manera los médicos la aclaran. ¿Y cuáles son las opciones de tratamiento que tenemos? Me imagino que son distintas. Claro, un poco tenemos de una gama amplia de tratamientos de las varices. Tenemos que partir de la base, sí, que la varice es un espectro bien amplio de presentación, ¿ya? Desde venas muy pequeñas, que son conocidas como arañitas vasculares por la gente, las telangiectasias, que son finas, que están en un plano subdérmico, y las venas que ya son más dilatadas, que se ven como unos cordones bajo la piel, que la gente los identifica propiamente tal como varices, o también llaman varices externos en ocasiones, a pesar de que el término es otro, pero da lo mismo. El tratamiento es distinto, ¿ya? Las venas reticulares o arañitas pueden ser sujetas de dos tipos de tratamiento que son más frecuentes, que son la escleroterapia con polidocanol o con solución glucosada, en la cual uno inyecta dirigidamente con una aguja pequeña, inyecta directamente el vaso, cosa que se queme por dentro, entre comillas, y con el paso del tiempo desaparezca, ¿ya? Y lo otro es con láser, a través de una pistola, con un tratamiento que es distinto, se va quemando también o cauterizando los vasos por dentro, ¿ya? Y estas arañitas, ¿aparecen también un tema que puede ser genético o algo especial? ¿Cómo pueden aparecer estas arañitas que son quizás los primeros que pueden aparecer en las piernas de las personas? Claro, eso es importante aclararlo. Habitualmente lo que más está asociado es al estar de pie y a las cargas hormonales, ¿ya? A la aparición de estas venas en plano subdérmico, ¿ya? Un mito que es importante aclarar: muchas veces la gente se asusta, piensa que esas arañitas se van a convertir en venas grandes, en venas más dilatadas, ¿ya? Y eso no sucede, son venas que están en un plano anatómico que es distinto, ¿ya? Por lo tanto esas no progresan hacia
venas más dilatadas. Eso no quita que sí, efectivamente, el paciente pueda presentar venas dilatadas, cordones varicosos, como uno los conoce. Y respecto al tratamiento de ese tipo de venas, uno habitualmente siempre se apoya en la clínica, que es examinar al paciente, ver qué venas están comprometidas, en qué territorio, y uno se hace más o menos una idea de qué venas son las que uno debe tratar. Obviamente siempre nos apoyamos en un ecógrafo, una ecografía Doppler, cosa que nos diga cómo está la suficiencia tanto del sistema venoso profundo y superficial. Y en superficial básicamente la vena safena interna, que va desde la ingle hasta el tobillo, y la safena externa, que va por la cara posterior de la pantorrilla. Y en base a eso uno puede definir qué tratamiento puede ofrecerle al paciente. Y en el caso de las arañitas también, y para seguir, si no presentan dolor nada, ¿hay que igual acudir al médico? ¿Puede quedar la persona con eso, independiente de lo estético? Claro. Pero igual tiene que recurrir al médico para... Mira, como decía Juan, en el fondo yo separo los pacientes que tienen solamente arañas y que nunca en su vida van a desarrollar varices, a los pacientes en los cuales la araña es como la primera aparición de una insuficiencia venosa. Por eso es importante hacer un buen diagnóstico ecográfico, que nos permite saber hacia dónde van a ir esos pacientes. Muchos pacientes que uno ve en su primera consulta tienen muchas arañas vasculares y uno le hace un ecodoppler y ve que ya hay algún daño más profundo. Y eso va a condicionar el resultado del tratamiento o eventualmente el tratamiento que uno le va a proporcionar. Porque yo hago una analogía, en el fondo uno tiene que tratar desde la profundidad hacia afuera. ¿Ya? No es solamente tratar la parte superficial de la araña. Pero hay muchas veces que unos pacientes van a tener sus arañas, como te explicaba, y nunca en su vida van a desarrollar varices como tal. ¿Cuándo se llega el caso de una cirugía para las varices y cómo es el postoperatorio de esta cirugía? Mira, Juan explicó más o menos cuáles son las opciones de tratamiento. Así bien general, lo que me gustaría como recalcar es que la cirugía actual no tiene absolutamente nada que ver con la cirugía que mucha la gente conoce, que era una cirugía muy cruenta, los pacientes quedan en cama por mucho tiempo. La cirugía actual es una cirugía ambulatoria, ¿ya? Con mínimas incisiones, en el fondo no quedan prácticamente incisiones, y todo el tratamiento de la safena, que era el que producía mayor dolor, mayor hematoma, se hace por vía endovascular. Y para eso contamos en la clínica con toda la implementación, ya sea de safena ablación térmica o farmacológica, y usamos técnicas de micropunción para retirar los varices. O sea, en el fondo es una cirugía de una operación rapidísima, los pacientes están caminando al otro día y generalmente vuelven a su actividad laboral dentro de una semana. ¿Y el postoperatorio después es control cada una semana, cada un mes o ya después del mes? Claro, esas pautas son variables, depende del médico, pero en general el primer control es entre los 3 a 5 días después de la cirugía, y después controles cada 3 semanas, y uno los va difiriendo según cómo sea la evolución del paciente. Lo habitual es que evolucionen de forma adecuada, que respondan bien, caminen desde el día siguiente, el dolor sea mínimo. La única cosa que asusta habitualmente a los pacientes son los hematomas, son los moretones que aparecen en las piernas, pero que es normal después de una cirugía de varices que no trae ninguna implicancia en cuanto a la funcionalidad de la pierna del paciente futuro. Es una recuperación que es bien rápida en general. O sea, esos moretones o hematomas estar dentro de un mes y va a estar normal para que la gente desaparece rápidamente. ¿Puede volver a aparecer? O sea, si esa persona se operó, ¿puede volver a aparecer en otra pierna o un costado de una varice? Mira, eso es importante que nosotros a nuestros pacientes los seguimos, ¿ya? Esto es una enfermedad. Lo que uno trata en un momento es lo que tiene el paciente en ese momento, pero él va a seguir evolucionando en su vida con aparición de nuevos varices, así uno tiene que irlos controlando y irle solucionando sus problemas que se van presentando. Si uno opera a un paciente y lo deja abandonado, probablemente ese paciente va a volver en 5 o 10 años, probablemente no va a volver con uno, porque va a volver con varices, es importante. Entonces la idea es tener un control anual con ese paciente, y en caso que tenga varices pequeños, uno puede recurrir a la escleroterapia, y de tal manera de que se retarde lo máximo que se pueda una eventual nueva cirugía en muchos años más. ¿Existe alguna contraindicación o algún paciente que tenga varices que el diagnóstico es cirugía, pero quizás por otra enfermedad no puede operarse? Mira, no sé si se han presentado casos, sí, pero me imagino que... Mira, antes, por ejemplo, uno de los factores que se decía era la edad. Actualmente los pacientes que vemos son pacientes añosos y que están en una calidad, o sea, con excelente calidad de vida. Los pacientes hacen deporte a los 70, 80 años, así que esa no es una contraindicación actual. ¿Ya? Y patologías que tuvieran muchas patologías agregadas, podría hacerlo. Ya ni siquiera actualmente el tratamiento anticoagulante, que antes era una de las contraindicaciones,
sería como una contraindicación actual, con los métodos que existen, ¿ya? Así que son muy pocas. Tendría que ser muchas patologías agregadas que impidieran una cirugía como tal. Puede ser hasta cirugía en algunos casos podemos hacer cirugía con anestesia local, si fuera necesario. Nos centramos un poco en las piernas. ¿Varices en otra parte del cuerpo con el tema venoso? No sé, brazos. Sí, pueden presentarse varices o dilataciones tortuosas de venas en otras localizaciones del cuerpo, pero la patología o el origen que tienen habitualmente es distinto, ¿ya? Habitualmente se ve una compresión venosa, ya sea, por ejemplo, si uno tiene varices en los brazos, tiene que ir a pensar en una estenosis venosa central, que es una vena que esté ocluida de alguna forma, quizá algún tumor, alguna secuela de algún catéter, alguna otra cosa. Circulación colateral, que son venas dilatadas en el abdomen, daño hepático, insuficiencia cardíaca, otro tipo de patología. Por lo tanto, las varices como tal, las que vemos, las que operamos y que manifestamos como una enfermedad benigna, entre comillas, es la de las extremidades inferiores. Para resumir el tema, antes de entrar a la trombosis del tema de las varices, distintos tratamientos, la cirugía es un caso ya cuando casos más complejos, se pueden evitar, o sea, pueden no salir nunca más, como si también pueden volver a salir, va a depender un poco de la condición de la persona. Acá como un resumen de lo que nos contaban. Las varices tienen tratamiento quirúrgico, el cual es mínimamente invasivo en estos tiempos, como explicó el doctor Meje. Uno puede hacer safenoablación, ya sea con radiofrecuencia, con láser, con cianoacrilato, que es otro producto que también se está utilizando actualmente. La recuperación es bastante rápida. Los pacientes el día siguiente están caminando, pueden retomar su vida normal a la semana. Obviamente esto va en degradé según la cantidad de varices que tenga el paciente. Obviamente alguien que tenga las piernas llenas de varices, su recuperación va a ser más lenta, ¿ya? Respecto al postoperatorio, es eso. Se me queda en el tintero algo más de lo que me habías dicho. No, era un poquito saber si, claro, nos contaba un poco como un resumen de saber si la persona le puede volver a aparecer la varice nuevamente y todo. Lo de la recurrencia también. Siempre le explico a mis pacientes antes de la cirugía que las varices que yo le operé en este momento van a desaparecer, esas ya no van a existir más. Pero la pierna está llena, es como un enmayado, esa es la forma en la cual se los planteo. Y que venas que en este momento son milimétricas, con el paso del tiempo, por su genética, por sus condicionantes, se van a ir dilatando y posiblemente va a tener varices a futuro, ¿ya? ¿Mujeres que usan taco influyen? No, pregunto. Mira, siempre le sale esa pregunta, ¿no? Sí. Sí. No es un factor tan importante. Yo creo que resaltar como prevención de los varices, tener una estabilidad en el peso, evitar la obesidad, tratar de hacer ejercicio físico, ya el sedentarismo no es bueno para los varices. Tratar de tener una buena musculatura, sobre todo en la zona gemelar. Eso ayuda como bomba muscular externa a mejorar la función de las venas y previene en cierta manera los varices. Y tener una dieta saludable que les permita tener un buen hábito intestinal, no pasar mucho tiempo sin tener problemas para ir al baño. Esas cosas le van a ayudar en el fondo a preservar su capital venoso. Pero, como les vuelvo a decir, siempre hay un componente genético contra el cual uno no puede luchar. O sea, sí, se van a manifestar. Puede ser más retardado en el tiempo, pero se van a manifestar. Hacía recién alusión sobre la relación también con la trombosis. Entremos de lleno el tema de la trombosis. ¿Qué es y cuáles son los tipos o qué conocemos de trombosis? Bueno, la trombosis, a grandes rasgos, podríamos definirla como la presencia de un trombo en una vena, ¿ya? Que puede ser una vena superficial o una vena profunda. Las trombosis superficiales son las que la gente ve en relación principalmente a los varices que tienen. Son como zonas induradas, rojas en las piernas, muy dolorosas, que es diferente a una trombosis venosa profunda, que son generalmente aumentos de volumen de la extremidad. La extremidad se hincha y tiene relación principalmente con ciertos factores. Son pacientes que han tenido alguna cirugía, que han estado en reposo por mucho tiempo. Hay ciertas cirugías que tienden a producir más trombosis que otras. En este caso, por ejemplo, cirugías de cadera, de rodilla, cirugías de cáncer. En ese tipo de pacientes uno se le puede manifestar una trombosis más profunda. Y las trombosis que uno ve generalmente en la consulta son trombosis superficiales, que te decía yo. ¿Qué factores de riesgo nos pueden llevar a tener una trombosis? Bueno, como decía el doctor Meje, las cirugías, las hospitalizaciones recientes, son las que favorecen la inmovilización del paciente. Cirugías traumatológicas de rodilla, de cadera, cirugías oncológicas, básicamente porque en este caso la cirugía oncológica también implica una alteración en cuanto a la coagulación por el cáncer en sí, que también tiene manifestaciones a ese nivel, ¿ya?
el tabaquismo, obviamente, la obesidad, la presencia de alguna trombofilia, que son enfermedades, alteraciones genéticas en cuanto a la coagulación, ¿ya? Que se manifiestan con trombosis en ocasiones sumadas a ciertas causales, ¿ya? Una trombosis no pasa porque sí solamente, ¿ya? Se tienen que dar ciertos estados de hipercoagulabilidad en las cuales la sangre coagula, valga la redundancia, algo que genere estasia de las venas o de la circulación sanguínea, que estasia significa que el flujo se detiene de alguna forma o se enlentece, y algún daño que pueda existir también en las paredes de las venas, ya sea por la invasión por alguna punción, por ejemplo, por una vía venosa o por algún procedimiento que se haya realizado a nivel venoso, ¿ya? Es bastante frecuente que lleguen a la consulta pacientes con flebitis, con trombosis en relación a punción de vías venosas periféricas, ya sea para tomas de exámenes o para poner una vía para pasar algún medicamento, porque hay que tener presente que la vena no fue hecha para que la pinchemos, ¿ya? Se ocupa para eso, nos sirve para eso, sí, pero no está diseñada de esa forma, por lo tanto no tiene por qué resistir el daño de una punción, y eso favorece la presencia de trombosis en esa zona. ¿Dolor? O sea, si yo estoy en mi casa, ¿cómo puedo estar en presencia quizás de algún trombo, algo que me pueda estar pasando? ¿Puedo sentir dolor quizás en las piernas, en un brazo? Otra presentación, disculpa Nelson, que acá lo vemos bastante en METS, pacientes que practican algún tipo de deporte, sobre todo fútbol, que es lo más frecuente que me ha tocado, que tienen algún desgarro en musculatura gemelar y acuden por una trombosis. Y siempre les explico que tranquilos, obviamente uno también le busca alguna otra causa, pero el mecanismo causal en ese caso habitualmente es el desgarro. ¿Y por qué pasa? Porque hay que imaginarse que las fibras musculares están en un eje longitudinal. Las venas que están en esa zona son perpendiculares. Por lo tanto, al momento de existir un desgarro de la musculatura, se rompe la vena. Y la forma que tienen las venas o los vasos sanguíneos de cicatrizar es coagulando. Por lo tanto, obviamente, al hacer una ecografía, se va a encontrar el desgarro y se va a encontrar una trombosis, ¿no? ¿A qué se arriesga una persona? ¿Cuáles son los riesgos de si no son tratadas a tiempo con un trombo? Bueno, como te decía Nelson, hay que diferenciar lo que son las trombosis superficiales y las trombosis venosas profundas. La trombosis superficial es la que se da, como su nombre lo dice, en una vena superficial. La complicación que puede tener eso, aparte del dolor, es que pudiera eventualmente migrar hacia el sistema venoso profundo, pero es menos probable, ¿ya? Generalmente son de tratamiento médico, con antiinflamatorio, antiagregante, alguna crema que uno le puede dejar como para disminuir el dolor de inflamación, pero generalmente regresan. Y después uno lo que le ofrece es el tratamiento definitivo de su patología varicosa. Diferentes a las trombosis venosa profunda, que el riesgo que tiene que algunos de esos trombos que están formados en las piernas se pueden ir al pulmón. Y eso puede ser una patología que puede ser de leve hasta muy grave y causar hasta la muerte. Entonces, por eso es importante hacer una detección en los casos de sospecha precoz y un tratamiento adecuado en esos casos. En el caso del uso de las medias compresoras, ¿cuándo recurrir a ellas? Siempre la gente que a veces viaja hasta larga hora en un avión, por ejemplo, o en un bus, 8, 10, 12 horas, la utiliza. ¿Es una buena herramienta para el cuidado? Sí, mira, están dentro del arsenal que tiene uno preventivo, ¿ya? Para evitar las trombosis. Se llaman elementos mecánicos que ayudan a prevenirla. No es cualquier media, primero. Es una media que tiene una compresión que se llama más fuerte en el tobillo y en el pie y va decreciendo hacia arriba, ¿ya? Y eso en el fondo hace una compresión sobre las masas musculares de la pierna y ayuda a mejorar el retorno venoso. De esa manera ayuda a que la sangre fluya mejor y con eso se previene el éxtasis o este estancamiento de la sangre que pueda favorecer un trombo. ¿Y en qué situaciones lo utiliza uno? En los pacientes preoperatorios y postoperatorio y, como decías tú, en algún viaje largo en el cual pueda tener un riesgo de alguna trombosis, una media le va a ayudar. Y también lo usamos nosotros en nuestros pacientes varicosos que tienen algún grado de insuficiencia venosa como preventivo de desarrollar más varices y para que no tengan algunos síntomas como la hinchazón de pierna y todo eso. Hablamos de las medias, los anticoagulantes también. ¿Qué otros elementos también sirven dentro del tratamiento que se puede dar? Bueno, depende a qué nos refiramos, si seguimos hablando de la trombosis superficial o de la profunda. Pero habitualmente el tratamiento de la trombosis profunda es con anticoagulantes, efectivamente. Hay muchos mitos populares en relación a los anticoagulantes.
básicamente por el tipo de anticoagulación que se ocupa. Ya hace 10 años, incluso un poco más, existen anticoagulantes orales, los cuales pueden ser tomados en la casa y que no requieren un control seriado, ¿ya? Porque antes existían los medicamentos anticoagulantes que eran antagonistas de la vitamina K, la warfarina, el neosintrón o acenocumarol, como lo conoce habitualmente la gente, o taco, ¿ya? Que habitualmente requerían control cada 10 días o cada 2 semanas para ver el nivel de anticoagulación del cuerpo, y que además lleva contraindicación respecto a la alimentación de los pacientes, ¿ya? Estaba muy restringido en ese sentido, ¿ya? Actualmente se ocupan otros que son antagonistas directos, por ejemplo, del factor 2, del factor 10, etcétera, destacando habitualmente el Rivaroxaban entre ellos, que es el más frecuente que se utiliza y que no tiene estas restricciones, ¿ya? El paciente lo toma en la dosis adecuada y no requiere un control tan arcaico, entre comillas, tan cerrado, ¿ya? Por lo tanto, libera bastante al paciente de hacer una vida relativamente normal, obviamente con precauciones, de no exponerse a situaciones de riesgo, por ejemplo, no tirarse en paracaídas, no andar en moto, no ponerse a hacer deportes de contacto, pero bien llevado es la solución a este problema. Un golpe más cuidado, por ejemplo, sí puede generar algún problema así. En contexto de paciente anticoagulado, claro que sí. Una fractura puede volverse algo complejo, por ejemplo, algún golpe en la cabeza, cualquier tipo de accidente que genere algún tipo de sangrado. Aquí no tenemos rango de edad, se puede presentar tanto en personas jóvenes como en adultos o mediana edad. La trombosis sí, pero es más frecuente en estos pacientes que conversamos. Sí, claro. O sea, pacientes de riesgo, que han sido operados de cirugía grande, pacientes oncológicos. Acá, como decía Juan, en realidad uno ve harta trombosis en relación a pacientes también deportistas. En relación, muchas veces, como anécdota, uno cuenta que al principio veía a estos pacientes que hacían trombosis de extremidades inferiores por desgarro, y en la práctica uno le pedía muchos exámenes pensando que tuviera algún origen escondido, y finalmente uno va viendo que esto es en relación a que se rompe la vena y produce un hematoma, y ese hematoma es el que comprime la vena y se produce esta trombosis. Pero generalmente vemos también muchos pacientes jóvenes, pero lo más frecuente sí es lo otro. Lo que te quería comentar, sí, Nelson, mira, dentro del tratamiento de trombosis, nosotros hemos implementado ya hace algunos años, no es algo que no se hace hace unos años, es el tratamiento más invasivo de grandes trombosis venosas, ¿ya? El tratamiento anticoagulante es el gold standard, pero hay cierto tipo de pacientes que se benefician con un tratamiento especial que se llama trombolisis farmacológica y mecánica de la trombosis. ¿Cuáles son estos pacientes? Son pacientes relativamente jóvenes que tienen alta expectativa de vida y en los cuales uno no solo va a evitar que este trombo se vaya al pulmón, sino que puede hacer una lisis del trombo, o sea, retirar ese trombo. ¿Para qué? Para que esa pierna no sufra con los años posteriores. Todas esas válvulas que quedan dañadas después de una trombosis no queden tan dañadas. Entonces, es un procedimiento que es invasivo, que nosotros tenemos una experiencia bastante importante con respecto a esto y hemos logrado muy buenos resultados y permite en pacientes relativamente jóvenes tener una mejor expectativa de vida posterior, ¿ya? El paciente que queda con una trombosis se hace un tratamiento anticoagulante, muchas veces después queda con edema de la pierna, hace varices, puede hacer úlceras. No es para todos los pacientes, para pacientes, como digo yo, relativamente jóvenes y que tengan una trombosis importante que comprometa el eje ilíaco, ¿ya? Para finalizar, pacientes post-COVID, ¿hubo un aumento? ¿Generó más trombo? ¿O no existe alguna información al respecto? O sea, respecto al... De pacientes que hayan sufrido, hayan estado bajo con COVID y que personas quizás sanas, con el COVID y se puedan presentar algún trombo que puede ser efecto del... Bueno, de por sí durante la pandemia se presentaron un aumento en los casos de trombosis tanto venosas como arteriales, y es básicamente porque el virus en este caso es trombogénico, y a su vez también los pacientes cada vez estaban más críticos con estados inflamatorios protrombóticos y con sus accesos vasculares, tanto arterias como venas invadidos con punciones. Por lo tanto, le agregamos el factor del virus, le agregamos el factor inflamatorio del paciente, toda la alteración hemodinámica que se presenta, y además con daño en la capa interna, que es el endotelio y los vasos sanguíneos. Por lo tanto, tenemos 3 factores que tendían a que los pacientes presentaran un mayor riesgo de tener trombosis en todos los territorios que les mencionaba.
Dos temas muy interesantes y para cerrar vamos a hacer este ping-pong de preguntas como un resumen para que nos cuente. ¿Qué son las varices, doctor, y por qué se generan? Como te decía Nelson, las varices son dilataciones de las venas, principalmente uno habla de varices de las extremidades inferiores. ¿Y por qué se generan? Porque hay un daño a nivel de la pared de la vena, que es la que sostiene estas valvulitas que permiten el retorno venoso. ¿Qué daños o complicaciones podrían surgir si no se tratan a tiempo el tema de las varices? Trombosis venosas superficiales, roturas, sangrado, úlceras venosas son lo más frecuente y que uno le advierte a los pacientes que pueden suceder. ¿Qué es la trombosis y cuáles son las más comunes? La trombosis, como habíamos comentado, es la presencia de un coágulo dentro de una vena, que puede ser superficial o profunda. ¿Qué señal de advertencia uno puede estar ahí alerta ante una posible trombosis que puede estar? Dolor de la extremidad intervenida, en este caso cirugía de rodilla, de cadera, etc. Aumento de volumen, que la siente hinchada, pesada, cansada, sensación de calor en la extremidad o cambio de color, incluso se puede poner de un color violáceo, incluso en etapas más avanzadas o una trombosis más extensa. ¿Ya? Perfecto. Yo quiero agradecerle a ambos un tema muy interesante con nuestro equipo de cirujanos vasculares de Clínica Metz, el doctor Marcelo Meje, el doctor Juan Alberto Aldana. Gracias por acompañarnos en este capítulo del podcast de Clínica Metz. Muchas gracias, Nelson. Gracias, Nelson. Y nos reencontramos en otro capítulo en las próximas semanas, también acá en Conectado con tu Salud. Que estén muy bien. Clínica Metz presentó Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Metz, donde conversaremos sobre temas que serán de gran ayuda para el cuidado de tu salud y la de tu familia.